Buenas noches. Héctor Sepúlveda, director de OMB, director de Emprendidos. Bienvenidos de nuevo a este tercer capítulo de Emprendidos. Hoy día vamos a hablar de lo que todo el mundo comenta debajo de la mesa, en los bares, con los amigos, que son los terribles y garrafales errores que cometen los emprendedores en distintas etapas y que al final uno los comenta con su círculo cercano y uno nunca se entera. A veces se enteran los demás que lo vieron en uno, nunca se lo dijeron. Bueno, y estamos con nuestros dos panelistas habituales, Daniel Latif, fundador de Dreams Lab. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pero te vamos a cambiar para el próximo programa te cambiamos el GC porque ahora va a ser Looking. Ay, Looking. No, sí, muy, ¿No? muy llamativa la Looking. Llamativa Sí, llamativo el forro de la chaqueta. Sí, es muy llamativo el forro de la chaqueta. Sí. Pero Looking, sí, a partir de ahora Looking ya. Igual con The Dreams Lab estamos haciendo cosas interesantes, pero el proyecto es Looking en este caso. Ya. Bueno, otro día vamos a hablar de Looking. Sí, vamos a darnos el tiempo. Sí. Y Pedro Fuentes, CIO de Groupon Latinoamérica, incansable. Este lunes feriado te vimos trabajar como siempre. Latinoamérica porque Latinoamérica no descansa. Claro. Así que ando con mi bolera, pero siempre ando con mi pulsera. ¿Pulsera Groupon? Sí, pues, claro. Siempre. Bueno, y nuestro invitado de hoy, que te vienes bajando de un avión hace poco y te vas a subir a otro luego de vuelta, Fernando Prieto, presidente de Solder Angels, presidente también de ALIA. También, sí. Que la definiríamos como la Asociación Latinoamericana de Inversionistas Ángeles. Ya. Y has tenido un recorrido en empresas tecnológicas largo, IBM, Oracle. Demasiado largo, ¿no? El otro día me invitaron a mi universidad y siempre decían ejecutivo, empresario con 28 años de experiencia, sonaba bien. Pero ahí me presentaron con 3 décadas de experiencia. Fue mucho. Vas a tener que ponerle un par Sí, de años. los 28, digamos que. ¿Ah? 28 son la 28 no. Sí. Bueno, y inversionista de varias empresas tecnológicas, biotecnología también. También, sí. Así que, y con mucho conocimiento de lo que pasa en Latinoamérica con los inversionistas y con los emprendedores. Así es. Hoy, el tema de hoy es que conversemos. Hay una cosa que me ha ocurrido, que me invitan algunas veces a foros para ver emprendedores que hacen sus pitch. Desde el punto de vista en que yo siempre lo veo, que es lo que proyecta él como persona, que es como el expertise donde yo estoy más involucrado, más que en el plan de negocio y todo. Y lo que siempre me ha pasado es que se cierra la puerta y los que quedamos evaluando, como, pucha, si tiene potencial esto, si conversamos unas cosas tan interesantes del emprendedor que nunca se entera después, porque el tipo ya se fue. Y al parecer es algo habitual que esa evaluación que uno tiene de ciertos emprendimientos que uno ha visto o de amigos se queda como detrás de una puerta y al final el emprendedor se demora 2 años más en enterarse. Y sigue equivocándose. Y sigue equivocándose. Y que son casos personales míos también. Uno también se equivoca. Eso no es de otro. Uno se equivoca y se vuelve a equivocar. Y se da contra una puerta constantemente. Y de eso quería que habláramos, para que evidenciáramos un poco eso que hemos visto en nosotros mismos o en otros emprendedores, para ver si le sirve a alguien que toquemos esos temas. Y quiero que empecemos por la primera etapa del emprendimiento, que es precisamente la etapa en que uno cree que su idea es lo mejor del mundo, que no se le ha ocurrido a nadie y que con esto la voy a romper. Y cuando lo tienen verde, tal vez, ¿no? Cuando todavía ni tan siquiera ha desarrollado, seguramente. Yo creo que en esa etapa. Porque esos hay muchos, hay gente que tiene grandes y brillantes ideas, a veces no han cotejado, no han visto qué es lo que hay fuera, tal vez, no han cotejado lo suficiente, y no lo tienen tan siquiera desarrollado, pero creen que con esa idea brillante que ellos tienen, pues pueden conseguir ese capital para desarrollar eso.
Entonces hay varios temas. Yo he ido a muchas reuniones, he hecho muchos speeches como emprendedor y también me han hecho speeches, en este caso a mí, otros emprendedores, ¿no? Incluso nosotros hemos compartido speech alguna vez. Sí. Muy interesante tus puntos de vista. En realidad hemos mejorado mucho el speech. Pero claro, llega un momento en que te encuentras finalmente delante del tipo que tiene la plata, ¿no? Que tiene el dinero ahí. El posible socio o el O el posible, posible cliente, socio, o el efectivamente. primer cliente. Claro, y entonces lo que dice Héctor efectivamente es cierto, ¿no? O sea, muchas cosas, opiniones que esas personas pues, dicen, no, sí, muchas gracias, muy interesante tu proyecto, pero luego, ¿no? Sí, ahí mira, yo en este tema de la experiencia de inversionista, a esta altura llevo más de 7 años, 7 años y medio, diría yo, que partimos con Southern Angels. Y en algún momento nos dimos cuenta, como a los 2 años y medio, que nuestra mirada de los proyectos era muy tierna. O sea, era muy en la típica onda de alabar el emprendimiento. Yeah. Qué bien por el emprendedor, qué buena idea, qué valiente que es, etcétera. Y en esos 2 años y medio solo se realizó una inversión de una empresa y que después anduvo con problemas serios, digamos, de funcionamiento. Entonces, me acuerdo que buscando las razones por qué cambiaba, invitamos a un grupo de inversionistas a un desayuno y le preguntamos qué le pasaba con las reuniones. Entonces decía, no, es que fíjate que pero tal proyecto, no, es que no era mi área, pero pediste 6 reuniones, o sea, no pide, bueno, la verdad que estaba muy caro. O no, la verdad que, entonces nos dimos cuenta de que en general los inversionistas, no solo los inversionistas, también los evaluadores de proyectos, no dicen lo que realmente piensan. Entonces, esto que tú mencionabas, Héctor, de que nos guardamos nuestras mejores recomendaciones por temor a que se malentienda, es un tremendo error, y una tremenda pérdida de know-how traspasada a los emprendedores. Y desde ahí para adelante nosotros empezamos en Southern Angels a mirar los proyectos con una mirada muy crítica, muy de inversionista, y diciendo las cosas que, en la preparación de proyectos, diciendo las cosas que los inversionistas piensan pero no dicen. Entonces el resultado fue muy bueno, porque eso nos permitió, bueno, después de eso yo he estado participando los últimos 2 años y medio, me ha tocado evaluar, yo te diría que unos 1.500 proyectos en los últimos 5 años. En distintas instancias, en Australia, en Dubái, en Europa, en Estados Unidos, en Corea, en México, en Latinoamérica en general. Mucho en Colombia y en Chile fundamentalmente. Y al final el emprendedor agradece mucho cuando tú le dices lo que realmente piensas. Y pasa algo también muy especial, que el inversionista ángel, tú lo mencionaste, es un test ácido de la calidad del proyecto. Porque la verdad que cuando un privado te hace un cheque, es el único aval de que el proyecto tiene algún grado de racionalidad y alguna posibilidad de éxito. Sí. Que tu padre te preste dinero, que te gane un crédito de una entidad multilateral o del gobierno, que tienen que distribuir la plata igual, que te gane un premio donde al final igual hay que... Concurso de plan de negocio, eso es un indicador. Pero que alguien te ponga dinero en su bolsillo es realmente el test ácido. Entonces, en esa evaluación, o el proceso de esa evaluación es muy rico para el emprendedor. Nosotros aprendimos que diciendo eso, tú le agregas un tremendo valor. Ahora, casi todo el mundo lo toma bien. Nos falta el que a mí me ha tocado la lamentable situación de que un par de personas se han puesto a llorar. Y se han puesto a llorar no por un maltrato, sino que porque se han dado cuenta que cómo fui tan estúpido, digamos, de hacerlo así cuando era obvio que había que hacerlo así. Nadie me lo dijo, ¿no? ¿Y llevaban cuánto tiempo? Y llevaban 3 años, o sea, por ejemplo, una emprendedora que había ganado premios, que estaba muy comprometida con su proyecto y que tenía el 5% de la empresa y el resto lo tenía entre su ex marido, su papá, un primo del ex marido, y ella además ganaba 1/3 del sueldo de mercado. Entonces le dije, tú no eres una emprendedora, tú eres una empleada mal pagada. Y se larga a llorar, digamos, con mucha tristeza, pero era la verdad, nadie se lo había dicho. Entonces dijo, nadie me había dicho con tanta crudeza algo que yo sentía que estaba descompensado. Entonces creo que hay un tremendo valor en
cuando nos toca esta posibilidad de ser juez o de participar en dar un feedback, poder ser súper asertivo, digamos, lo que uno diga, más allá, la gente al final percibe que va en buena onda, digamos, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, ¿cierto? Quizás poner en la mesa los errores. Yo creo que los errores de los emprendedores en general en Latinoamérica son errores que no son malintencionados, pero que son. Y para mí el primero es la falta de visión. O sea, somos tremendamente poco visionarios, ¿no? Cuando te toca evaluar, yo tuve la suerte acabo de terminar en Colombia hay un concurso que se llama Ventures, que es un concurso muy serio, armado por un grupo de gente muy seria, por la revista Dinero, por empresarios muy serios, y a los ganadores en los últimos 2 años le ofrecieron hacer un proceso de aceleramiento, que tuve la suerte de participar y de conducir. Y la verdad que con el mismo equipo de Ventures, mirando los espacios de crecimiento de esos proyectos, habían tremendos espacios en todos los proyectos ganadores regionales y nacionales del concurso más famoso de Colombia. En Chile la situación es exactamente igual. Tú ves un proyecto y el proyecto generalmente está para Chile, está para Santiago, está pero no está para Latinoamérica de entrada. Es muy raro ver un proyecto que de entrada sea para Latinoamérica. Entonces ahí pasan 2 fenómenos. Por un lado, tenemos un gap cultural que es muy complejo. Cuando tú estás en Barcelona, tú sales de tu casa y estás en el mercado. Naturalmente estás en el mercado. Sí. Cuando tú estás acá en Santiago, sales de tu casa y estás en Santiago. Cuando sales en Boston, sales y estás en el mercado. Cuando estás en Viña, sales y estás en Viña. Estás en Medellín, estás en Medellín. O sea, el gap cultural a entender un mercado es muy grande. Es muy grande. No es un tema de ir a hacer una maestría o de hacer una pasantía. Entonces, entender dónde están los mercados, entender un mercado tan heterogéneo como Latinoamérica, entenderlo como un solo mercado, es un tema que lleva mucho tiempo hacerlo. Por lo tanto, la gente al final no lo hace. ¿Tú crees que esa característica cruza a qué porcentaje de los emprendedores? 100%. Yo te diría, 99,9%. O sea, hay muy poca gente que parte con la visión global. En general, nosotros todavía, nuestros emprendedores están en la etapa, en lo que yo llamo un estilo ochentero, que es el estilo de me voy a internacionalizar, como si fuera un paso posterior. Y no, es Latinoamérica, digamos. Y cuando tú te colocas arriba de Latinoamérica, empiezas a tener ciertos parámetros que te dan muchas luces. El tamaño de los mercados. O sea, abrir Paraguay, ir y entender Paraguay, la cultura, la legislación, es el mismo grado de dificultad de abrir México. Los mercados son muy distintos. Entonces, de alguna manera, la experiencia que me tocó en la época de Oracle, de ser presidente de Oracle de México, darme cuenta, digamos, que el mercado era 10 veces el nuestro. Y el mismo esfuerzo traía 15 veces los resultados que podría tener un mercado como el nuestro. Entonces, rápidamente yo diría que un primer tema es la falta de visión regional, al menos, de los emprendedores. No le pida entender el mercado europeo ni el mercado sajón, está bien, pero Latinoamérica deberíamos entenderlo, deberíamos aspirar a entenderlo. Entonces ahí pasa otro fenómeno. No lo hacen ¿por qué? No lo hacen porque uno es capaz de tener la visión de lo que es capaz de ejecutar. Entonces no está la visión de lo que eres capaz de ejecutar. O sea, yo no sé bajarme en el aeropuerto Benito Juárez en México y ¿qué hago? ¿Qué taxi tomo? ¿Cuánto me va a cobrar? ¿A dónde voy? Tengo que saber cómo funciona eso para poder imaginarme que voy a ir a México a hacer un negocio. No sé si me explico. Sí. Entonces, al final, de alguna manera, lo que pasa es que nuestros emprendedores, nuestro sistema de emprendedores tiene una cultura que es muy local y le cuesta mirar mercados más grandes. Y por lo tanto, dado que eso es una realidad y que no va a cambiar en el corto plazo, uno tendería a pensar que el ecosistema de apoyo al emprendimiento debería ser mucho más potente para poder apoyar a esa regionalización, y tampoco lo es. Sí. Pero tiene que ver también un poco con que, no sé, Europa no cruza los países así, no hay problema, una misma moneda, entre comillas, hay algunos países que no les gusta mucho, pero Estados Unidos es un mercado gigante. Entonces, por ejemplo, un emprendedor en Estados Unidos quizás ni siquiera piensa en global,
pensando en Estados Unidos ya... Es que la mayoría no Sí. piensa en global, piensan en Estados Unidos. Y está listo. Y no tiene para qué el resto. Claro. Pero acá tenemos las barreras, tenemos ir a México, sí, tenemos una cultura parecida, pero aún así no tenemos las ventajas de los otros continentes, por decirlo de alguna forma. Entonces eso también es un paso mucho más complejo. A nosotros, por lo menos de lo que pasó el 2007, hablamos con Nico, que fue el invitado del programa anterior, lo que más nos marcó a nosotros como emprendedores fue aprovechar, por ejemplo, las misiones tecnológicas de Corfo. Y ahí me di cuenta, y ahí empezó mi proceso a darme cuenta que los emprendimientos que había iniciado, que eran, siempre lo repito, que no van a escalar nunca, me di cuenta cuando puse el primer pie en la primera conferencia afuera, y cuando me puse a conversar como tú decías, tenía una visión demasiado local, era perfecto, yo le voy a dar servicio al gobierno, a los bancos, y hasta ahí nomás llegaba. Y gracias a eso, gracias a esa salida que nos permitió Corfo en ese momento, muchos, incluyendo el Nico, se ven ahora posicionados con una visión realmente global y no, como tú dices, una internacionalización. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? O cómo los ángeles pueden cambiar eso, es medio difícil. Es una ecuación súper difícil, porque al final, fíjate que nosotros, dentro de las inversiones que hemos hecho con algunos amigos, invertimos en una compañía de contenido de celulares, que al ver, ¿se acuerdan ustedes de Fotolog? Sí. Ellos lo que tenían era que tenían una cosa única, que del teléfono te mandaban a Fotolog directamente, Ya. hace 4 o 5 años atrás, que era una innovación que nadie tenía. Entonces, ellos se acercaron a nosotros, y con dos amigos ligados a este mundo, digamos, con Raúl Ciudad y Ricardo Masluf, muy ligados a los temas tecnológicos, con 3 décadas de experiencia cada uno. 28. Entonces, lo que miramos fue, dijimos, aquí hay una muy buena posibilidad, y ¿por qué no hacemos una alianza latinoamericana con Fotolog? Si es Chile, esto es por definición. Entonces, los emprendedores nos dijeron, pero mira, nos costaría un poco, porque no te preocupes, nosotros arreglamos el contrato. Entonces, me acuerdo que nos encontramos con ellos en Buenos Aires, negociamos con los gringos, finalmente armamos, no fue Latinoamérica entera, pero era México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, y Uruguay, porque uno de ellos era uruguayo. Y la verdad es que lo único que hicimos fue Uruguay, porque nosotros teníamos la visión, pero los emprendedores no tenían la experiencia para ejecutar esa visión. Entonces, ahí yo me acuerdo que ¿Por qué Uruguay, perdón? porque uno de ellos era uruguayo, entonces con vale. eso le era natural, conocía el mercado, Perfecto, justificaba a su familia, Sí, todo hacía claro. sentido, pero conocía el mercado al final. Entonces, y a ellos les fue bastante bien, después nos recompraron nuestra parte, digamos, y fue una época que hicieron un súper buen negocio. Pero si hubiéramos tomado Latinoamérica con eso, y estuvo la ventana durante 1 año y medio para haberlo hecho, hubiera sido un negocio 20 veces más grande. Claro. Y terminó siendo un negocio grande. Entonces, yo digo, el tema de la visión no es un tema trivial, porque al final el tema de la visión tiene que ver con la experiencia en un territorio de países que, siendo del mismo lenguaje, son muy distintos en sus culturas, en sus maneras de manejarse, en sus códigos de comunicación normal, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, eso es, ya, pero por otro lado nosotros necesitamos hacer eso. O sea, yo he visto casos, voy a llamar patéticos, de emprendimientos que han tratado de penetrar Estados Unidos, emprendimientos súper potentes mexicanos, con apoyo de agencias del gobierno, con alianzas con IC Square, con el mejor apoyo de la mejor gente, y por ejemplo han cometido errores como que el hombre comercial es un mexicano que nunca había ido a Estados Unidos antes de este proyecto, y 3 años después tenían ventas en Estados Unidos $100.000 y la compañía de sus socios en México estaba vendiendo $7 millones. Entonces, obviamente, para ellos era mucho más rentable o haber colocado a un americano que conociera el mercado como socio o como ejecutivo con una buena participación en las ventas, o haberse orientado al mercado latinoamericano, que los mexicanos siempre minimizaron y siempre llegaron tarde, no así los españoles. Entonces, México mira mucho hacia el norte, digamos, pero entonces lo que te quiero decir, hay una falta de mirada estratégica de cómo moverse en este territorio que se ve difícil, pero que no es tan difícil. Entonces, hoy día hay toda una ola de los
empresarios chilenos yendo a Colombia. Y en Colombia hay todo un tema de los empresarios que están llegando, que son básicamente en el tema de retail y en el tema financiero. Pero es como una ola, es como media tardía, digo yo. O sea, si esto podría haber sido, o sea, es como una internacionalización, un paso más de Chile más allá de Perú y Argentina. Y estamos hablando de grandes por Perú y luego Colombia. y estamos hablando de grandes conglomerados con muy buena gente. ¿Tú te imaginas, digamos, para un emprendedor con pocos recursos, que cuesta conseguir los recursos, cuesta convencer a alguien que tenga esa visión, a alguien que te acompañe en ese proceso, que te diga y que llegue a pedir dinero a un inversionista y te diga, mira, es que quiero ir a Argentina, a Colombia y a México durante el primer año? Todos lo miran y dicen, pero tómalo con calma, un par de años en este mercado y ve qué pasa. Entonces, desgraciadamente los tiempos ya no permiten eso. Las olas tecnológicas son muy cortas, entonces o tomas posición o no estás. Y ahora, del fracaso con este uruguayo, que fue pseudo fracaso porque tú dijiste el negocio le fue bien, pero por otro lado le podría haber ido mucho mejor. ¿Cómo cambia tu visión a partir de eso como Ángel? ¿Qué podrías decir que has hecho para que ahora, cuando pones plata en un lugar y que tú sabes que puede tener un mayor impacto, cómo tú fomentas ese mayor impacto o cómo tú ayudas a que ese emprendedor lo entienda y lo pueda ejecutar? A ver, hay dos comentarios a tu pregunta. La primera parte es que yo estoy en dos emprendimientos. Yo he estado en 10 proyectos en los últimos 7 años. En 3 de ellos invertí mucho tiempo y finalmente no invertí dinero, y en otros 7 sí he invertido dinero con distintos resultados, y hoy día estoy activo en 3. 2 de esos son proyectos biotecnológicos. Uno de ellos es una empresa sueca que trabaja con las enzimas de krill, y donde habemos 3 inversionistas chilenos, donde el líder de ese proyecto es un biotecnólogo chileno, Max Rudman, que lleva adelante, digamos, ese proyecto, donde hay la investigación se ha hecho en Suecia, básicamente, Suecia, Dinamarca, algo en Alemania, y un proyecto por naturaleza global. Las platas se ven en Estados Unidos, las patentes se ven en Estados Unidos y Alemania. Es un proyecto de naturaleza global, un proyecto que lleva casi 3 décadas desde que se inició la investigación. Y hoy se está en negociaciones con grandes conglomerados del mundo que quieren licencia de lo que nosotros tenemos en esa compañía. Ese es un proyecto. Entonces, con Max yo he aprendido mucho del tema de global. O sea, si es global, ¿por qué Alemania? ¿Por qué no? Y si no Canadá, ¿y por qué no Nueva Zelanda? Entonces, Max tiene una visión global innata. El otro proyecto es un proyecto en el cual está también Max, está Ricardo Magluf, está Pablo Valenzuela, está Raúl Ciudad, hay un grupo de gente chilena ligado a la tecnología y a la biotecnología, y ese proyecto hoy día entró el fondo Aurus a ese proyecto. Tenemos armada una compañía en Alemania que está a 3 meses de empezar a vender unas cremas cosméticas para el tema de la arruga, con resultados espectacular. Estamos en una alianza con Stanford. Entonces imagina una empresa chilena que hace una alianza con Stanford, que tiene una empresa en Alemania vendiendo. O sea, eso ya es, no se sabe, pero es. Y puede ser noticia cuando empieza a vender alguna cosa, de repente va a salir, o hay una empresa chilena que está haciendo cosas realmente grandes, y un grupo de chilenos que hemos estado ligados a ese proyecto, que básicamente ha liderado Max Rudman, con la activa participación de Pablo Valenzuela y otra gente que hemos estado ligados a ese proyecto. Y son proyectos que son globales o no son. Si no, o sea, o es todo o es nada. Digamos, hacer ese proyecto para Chile no tiene ningún sentido. Y el otro proyecto, y la otra parte de tu pregunta, o sea, en esos proyectos, si te das cuenta, hay gente que tiene la experiencia. O sea, Pablo Valenzuela ir a hablar a Stanford es en su casa. O sea, Pablo es muy conocido en California, es conocido en Estados Unidos, por lo tanto, le es muy natural. O a Max moverse por Noruega, Suecia o Alemania, es lo que siempre ha hecho en sus negocios biotecnológicos, por lo tanto, le es muy natural. En el último emprendimiento, que es de software, que partimos un tema en Chile, a poco andar nos dimos cuenta que esto era latinoamericano inmediatamente, pero era inmediatamente. O sea, la inversión la hicimos el 3 de enero de este año y ya nos ganamos un mega proyecto en Colombia, y la próxima semana estoy en México.
O sea, o es, y digo estoy, porque ahí la solución fue, qué pena, digamos, que sea yo el que tenga la experiencia de negocios tecnológicos de Latinoamérica, me toca arremangarme las mangas, hablé con mis socios, ellos hablaron conmigo y voy a estar un par de años, digamos, en ese trajín, que con 3 décadas de experiencia ya pesa, pero por otro lado, a ver, es mucho más natural hacer ese escalamiento, ¿no? Sí, tú estás hablando de una cuestión de complementariedad, de expertise, Es que fíjate, no solo de visión, sino que saber cómo vas a llevarlo a cabo y quiénes son las personas. Fíjate Para- todo lo que para confluye ese en un sueño. proyecto, lo que Sí. confluye en un proyecto, perdón, tú querías comentar. no, es que justo tiene mucho que ver una pregunta de, perdón, mi voz, Marcelo Fuentes, que dice, ¿cómo lograría una visión global el emprendedor sin tener una experiencia previa en este ámbito, o sea, sin poder haber viajado antes? Aprendiendo con alguien. O sea, igual el inversor, cuando se habla de smart money, ¿no?, que él aporta Sí, plata, pero también sí. aporta experiencia, Sí, mira, esa es una parte, ¿no? a ver, déjame direccionar eso y después retomar lo que decía Héctor. Yo creo que el inversionista ángel se ve como capital inteligente, y el inteligente se dice como en voz baja. Sí. Entonces se dice, el inversionista ángel viene a llenar un gap de capital inteligente. Y yo creo que el inversionista ángel viene a llenar un gap de talento, de know-how súper sofisticado que no está. Y que además requiere dinero, digamos, pero que no está. Entonces, yo diría como que la gente cree que el dinero es importante, pero un negocio de este tipo es mucho más importante si este socio me lleva a México o no me lleva a México, que si me pone $100.000 o no para trabajar en el mercado chileno. O sea, son dimensiones distintas. Entonces, lo que nosotros, la cultura que estamos teniendo en Galileo, que es la empresa en la que estoy ahora, ¿no?, que como les contaba antes del programa, partí como presidente del directorio y ya soy presidente ejecutivo, estoy metido, digamos, con las mangas muy arremangadas. De alguna manera, digamos, nosotros lo que vemos ahí es todo lo que confluye. Conocimiento de negocios tecnológicos. Estos son proyectos tecnológicos. Esto no es un producto en caja, esto es un servicio que tiene la funcionalidad, lo que es manejo de versiones, lo que es manejo de clientes, los modelos de negocio, manejo de equipos complicados tecnológicos, legislación, optimización tributaria, Es que esa parte es importante. tipo de contrato, tipo de acuerdo con distribuidores, cuándo sí y cuándo no, y bajo qué condiciones. O sea, si te das cuenta, conocimiento específico de los mercados. ¿Con quién? El know-how. O sea, ¿con quién? ¿Cómo yo llegué a estar sentado en una mesa con los 2 viceministros colombianos durante 3 horas? O sea, si yo llego a Colombia con mi maletín, me bajo en el aeropuerto y pido una reunión, alguien me escuchará y muchas gracias, es que soy antecedente aquí, digamos. Pero me tocó estar dando una charla ustedes ubican lo que es el LAPCA, Latin American Venture Capital Fund Association, Sí. digamos. Me invitaron el año pasado a dar una charla en Nueva York y al término se me acercó un señor colombiano y me dice, entiendo, doctor Pietro, que usted va a Colombia de vez en cuando, sí, pam. Sí, allá soy más que acá, doctor. Y era Santiago Rojas, que es el presidente de Bancoldex, ¿no? Y me invitó a tomar un café y estuvimos hablando de ecosistema de emprendimiento, de que sí, que no, la experiencia colombiana, que yo la conozco, Chile, que habíamos hecho bien, qué cosas había que mejorar acá en Chile, o sea, experiencia. Y después me invitó a un desayuno con gente de la Dirección Nacional de Planeación, que depende de la Presidencia de la República, que es como el viejo del plan, o sea, que gente que planifica el país. Y al final me preguntan de algo y yo comento Galileo. No, esto tiene que escuchar los viceministros, pum, reunión, y así, digamos, nos posicionamos para después en una licitación, o sea, dentro de 61 oferentes ser seleccionados, ¿no? Entonces, también tiene que ver con otro tema que no está dicho, pero que es la identidad con la cual tú llegas, o sea, cuál es el discurso, con qué tipo de relaciones, o sea, si yo digo estos son mis socios y es gente seria que tiene esta trayectoria, la empresa tiene una cosa distinta que si digo, no, aquí llega un par de amigos, digamos, que está probando a ver si el tema del software educacional camina, es muy distinto. Entonces, yo creo que son muchas las habilidades que confluyen. Y eso hace que no sea fácil, o sea, no es un tema de, yo hice un posgrado en Estados Unidos, entonces ahora voy a armar la empresa que
Y fíjate que en el tema de Galileo, el grupo emprendedor, yo soy el más joven. No se rían, pero es verdad. Entonces, Los otros tienen más de 28 años. Los otros tienen más de 28 años de experiencia, claro. Pero es bien particular porque están metidos en un negocio tecnológico, software de vanguardia. Pero que requiere mucho conocimiento para haberle encontrado la vuelta a lo que estamos haciendo. En el tema de software educacional se ha gastado mucho dinero, pero mucho, y mucho talento en armar soluciones pero que no se han alineado con los programas de los países, no se han alineado con lo que los países necesitan en el día a día resolver, ¿no? Son programas como medio de juego, junto puntos, si leo más rápido, entonces llego a la luna. Sí, pero ¿qué hago con eso? Digamos, si yo tengo que resolver el problema de que mis niños no saben leer, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué le responderíamos a este emprendedor que dice, bueno, ¿cómo hago eso? Pidiendo ayuda. La frase tan típica y tan poco usada de... Déjame, entremos en una cosa más polémica, ¿o no? ¿Se puede? Entremos nomás. ¿Sí? Acá somos... Pero por favor. Sí. No, es que yo creo que no es complicado pedir ayuda, porque hay muchas instituciones que teóricamente ayudan pero que no tienen las capacidades para ayudar. Capacidades. Ya. Entonces, yo digo que este tema, mira, los ecosistemas de emprendimiento lamentablemente se han transformado, han sido capturados por los administradores de instituciones financiadas por organismos públicos o multilaterales. Por lo tanto, su principal objetivo es tener presupuesto para el año siguiente para mantener su operación. Una subvención. Que sea el programa Corfo, que sea el programa de la institución del país respectivo, que sea el apoyo del BID, que sea lo que sea. Entonces, al final, en los encuentros de emprendimiento, tú te topas con mucha gente muy bien intencionada, que son funcionarios y asesores, donde llegan todos en autos más o menos, o buenos, los buenos asesores llegan en mejores autos, los que saben todas las movidas, además cómo conseguir los fondos, llegan en mejores autos, y hay un par de tipos que llegan en bicicleta que son los emprendedores, ¿no? Pero hay 50 para atender a 2 emprendedores. Entonces se han ido construyendo unas capas que con buena intención no tienen las competencias ni el nivel que requieren de apoyo que requieren los emprendedores, bajo el contexto que hablábamos al principio, de tener habilidades que le ayuden a tener una visión global y a poder salir rápidamente a capturar el mercado. Sí. Entonces, perdón, dentro de eso, en el tema nuestro, Inversionistas Ángeles, es donde yo más he visto que se da eso, porque finalmente la gente que ve el mayor potencial es quien más se entusiasma. O sea, si yo veo que es para Latinoamérica, le veo un mayor valor a ese proyecto que si veo que es solo para Chile. Por ¿Y si es tanto, 100% global? Mejor. O sí, uno no, dice... a ver, es que no, porque tú, es que depende de qué, ¿cierto? En el caso biotecnológico, es global o no es, Ya. claramente. En un caso de servicio, de lenguaje y matemática, es como muy latinoamericano en una primera etapa, y si te va bien, lo traduces, pero si no, ya con eso tienes bastante. Ya. También, ojo, Es que a veces pasa que tú presentas un proyecto que es global, 100%, y el propio posible inversor, Ángel, como que dice, uy, esto creo que es demasiado, creo que te estás yendo, creo que hay que empezar a lo mejor por abajo, ¿no? Y dice, no, es que es global. Es que se puede empezar de forma global, a lo mejor hay que probar en un lugar y luego abrirse, pero ¿sabes qué? a veces pasa El también. ángel generalmente no dice eso. Bueno. Los asesores o los jueces dicen eso. Eso pasa mucho. Pero el ángel, si ve la posibilidad de meter dinero, va a querer ir rápido por el premio mayor. Si es un buen ángel, entonces. Sí. Si es un ángel con buenas alas, Exacto. sí. Con buenas plumas, sí. Exacto. Sí. ¿Y cuál vendría a ser la relación Sí. ahí entre las incubadoras y los ángeles? Que la incubadora, o sea, estamos apuntando a eso. Conocemos a varios emprendedores que han pasado por incubadora y han muerto en el proceso de incubadora, nunca son incubados, nunca nada. Es que yo quería ir a eso primero antes del vínculo, porque tiene que ver con lo que tú comentaste. Porque lo que yo noto, que he comentado con varios emprendedores, es que después de participar de 3 o 4 eventos, de haber pasado por 2 incubadoras, de haber me encuentro con emprendedores que están con una descrédito, y que lo veo todos los días ahora, de que, ya no me invitís más a cosas de emprendimiento, porque al final
hay una gran promesa de ayuda y de apoyo, que se ven después totalmente solos, como tratando de empujar esa. Sí, ahí hay dos tipos de perfiles, Héctor. El primero es un emprendedor que quizás su proyecto es malo y nadie se lo dijo. Y nadie se lo dijo o porque no se dieron cuenta que era malo o porque les dio no sé qué decirlo. Esa es una posibilidad real. O sea, hay proyectos malos, eso es un tema estadístico, digamos. Y también puede estar el tipo que sabe que tiene una perlita, pero no sabe cómo explotarla, no sabe cómo pulirla, pero sabe que es una perla, y insiste y se topa con estas entidades de apoyo que son para, si tú quieres armar una cadena de 4 cafés y que... sí. Si tú vas a armar... sí. Pero si vas a armar un tema que es regional, no. Entonces, y ahí cuesta... Mira, a mí me ha tocado discutir afuera con chilenos dando charlas que cuentan mentiras. Me ha tocado. Entonces yo digo eso es mentira, públicamente. Porque me tocó ahora, hace poco tiempo atrás... Por ejemplo. me tocó poco tiempo atrás en un evento de Colciencias del CONICET colombiano. Y gente del BID me invitó a dar una charla. Y había gente ligada a incubadoras locales, acá chilenas. Y contaban como historia de éxito el famoso caso de la uva, del dispositivo para que la uva se mantenga viva por 15 días. Sí, el famoso gel. Entonces, y yo ese proyecto lo conozco súper bien porque pasó por la red por ahí por el 2005 y no consiguió financiamiento. Entonces alguien dijo, se equivocaron, ¿no? Dije yo, todavía no está estable, 6 años después, y todavía no vende volúmenes que valgan la pena, o sea, no nos equivocamos. Y lo daban como un ejemplo de éxito, que en 5 años todo lo que había avanzado. O sea, un proyecto innovador no puede durar 5 años en desarrollarse. O sea, el sentido de urgencia es solo por la patente. O sea, la dilación de un año de no usar la patente no es el año que perdiste, no es el primero, es el último valor presente. Entonces, traído a valor presente, ese es el costo de dilatar un año, digamos, la partida de un proyecto que tiene patente. Entonces, como que los ejemplos que usamos son malos, son pobres, los contamos como éxito cuando no son éxitos. Entonces, yo he sido asesor por casualidad en estos temas, ¿no? Cuando el BID cumplió 50 años, se hizo un mega evento muy lindo en Medellín, una muy linda ciudad colombiana, y me invitó el BID a dar una charla, y fue un mega evento, televisado en directo, y se me acercó el presidente de Bavaria es la segunda empresa colombiana, la cervecera, y me pidió si yo lo podía apoyar en un proyecto que ellos tenían de responsabilidad social en el tema de emprendimiento. Entonces yo le dije a Carl Lipper, le dije, yo no soy asesor, no sé ser asesor. O sea, he sido emprendedor, he sido ejecutivo, soy muy directo, pero eso es lo que no hace falta, Fernando. Bueno, y partí apoyándolo 2 o 3 días al mes, mirando proyectos, mejorando la calidad de los proyectos, detectando cuáles sí, cuáles no. Y con eso me gané una fama, el chileno, te lo veo el chileno de duro, pero buena fama. Y de hecho todavía me buscan, a pesar de que ya ese mundo lo dejé, digamos, me buscan para apoyar ciertas cosas. Y dependiendo de si me entretiene o no, y si la gente es buena onda, yo le entro a eso. Entonces, de hecho, hace 4 semanas atrás me llamaron del Ministerio de Comercio de Colombia, me pidieron si podía ayudar en un par de lugares que están armando redes de inversionistas ángeles y querían justamente mirar los proyectos. Y yo acepté porque era Bucaramanga y Barranquilla, 2 ciudades colombianas que no conocía, y con eso tuve la posibilidad de conocer. Pero me ha pasado en este tema de ver proyectos, igual que acá, que la gente considera que son muy buenos y no son buenos. Entonces, el ojo para detectar si el proyecto es bueno o no es más maña que fuerza. Porque tú, era un proyecto espectacular de $1 millón que había sido noticia en la prensa, digamos, empresa mexicana invierte $1 millón en emprendimiento paisa y todo el cuento,
súper bien montado. Y cuando empiezo a preguntar, ¿y cuál es el acuerdo? ¿Y cuál es el deal? ¿Y por qué? ¿Qué responsabilidad? Y la respuesta del emprendedor eran medias vagas. Entonces dije, a ver, ¿de cuánto fue el cheque? $40.000. El resto eran transferencias tecnológicas, entrenamiento, o sea, eran $40.000, no se sabían para qué, no había ningún acuerdo de governance, era un desastre. Y era el orgullo de esa incubadora. Es que eso pasa a las incubadoras. Sí, perdón. No, hay contexto un poco. Y yo todavía estoy en mi pregunta, yo todavía estoy pegado en el... Entonces, ¿qué le podemos decir a los emprendedores? A muchos les venden que la incubadora es el primer paso para el ángel y después para el VC y ahí continuemos. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso, ya que estamos hablando? Y hay un tema de porcentajes también. Un tema de porcentajes de que cuando un emprendedor va con una idea, de repente incubadoras o empresas o inversores, ángeles o no, pero inversores, dicen, ya, bueno, sí, ok, pero el 50%. O el 60%, ahí le están quitando totalmente el poder casi de sí, mira, a ver, ¿no? Separemos las preguntas en dos. Ya. La primera, digamos, el tema de la... Mira, yo escuché esta charla que escuché en Conciencias que me llamó mucho la atención, ¿no? Donde había un chileno hablando, pero con pechuga de pato silabario, digamos, de las grandes maravillas de la institución donde él había estado. Y yo no lo ubicaba de nombre, y de repente me acuerdo que haberlo visto en una esquinita, en un rinconcito cuando iba su emprendedor y lo hacíamos pedazos en la red, en buena, digamos, él estaba calladito ahí como y se salía arrancando apenas terminaba. Entonces decía, como que afuera el chileno, me acordé de un amigo colombiano que me decía, los chilenos están como los argentinos en los 80, ¿no? Agrandados, pero con peor pinta y más mal educados, ¿no? Entonces, claro, como que nosotros nos agrandamos de una historia que no es tan cierta, y eso es como súper complicado, digamos, porque somos pocos y nos conocemos mucho. El mercado del emprendimiento de Latinoamérica es muy pequeño al final, ¿eh? Las redes de inversionistas ángeles son 25 y yo conozco a todos los directivos, entonces, y tenemos instancias de encuentro, acabamos de estar en Medellín en un encuentro latinoamericano, o sea, intercambiamos mucha información, por lo tanto, aquí uno no puede contar muchas mentiras, ¿no? Y aunque tengan parte de verdad, aquí tiene que ser muy verdadera. Entonces, yo creo que hay un tema, hay un desafío respecto al tema de los emprendedores y respecto al tema de la incubadora. Yo creo que es lamentable que muchos proyectos no desarrollen su potencial. Creo que la mejor aproximación es a través de inversionistas que le vean el potencial y que puedan ayudar a desarrollarlo, ¿no? Porque lo que sucede hoy día es que algo que la gente no entiende, es que, déjame un paréntesis así de un minuto. Yo fui presidente de la ACTI en Chile, fui vicepresidente de la MITI en México. La MITI es la ACTI mexicana, que créanme que es mucho más grande. Y fui cofundador de la LETI, que es la Asociación Latinoamericana, por ahí por el año 96, 98 que la armamos. Entonces, nuestro sueño era que nos íbamos a comer el mundo desarrollando software, y no pasó nada. Y aquí en Chile están los españoles, los indios, los chinos, están todos en este mercado que no vale nada, está todo el mundo presente. Entonces, contarse cuento de que nos vamos a hacer grandes cosas ha sido muy frustrante para una generación como la mía, ¿no? Entonces yo digo, a ver, no le hagamos una estafa social a los jóvenes emprendedores, no los tiremos a un sueño que se van a caer a los 2 años. Y se van a caer frustrados, heridos. O sea, cuando un emprendedor llega con un sueño, es tu proyecto de vida por los próximos 3, 5 años. Entonces, el poder decirle, el poder tener la experiencia para decirle, mira, por ahí no, porque te va a caer de esta manera, te sugiero que acá, o alíate con este, o armarlo de esta manera. Eso puede ser una tremenda ayuda, ¿no? Yo creo que nosotros debiéramos tener, cosa que en otros países hay, una red de mentores activa, ¿no? Y yo creo que debemos tener una red de mentores activa internacional, ¿no? La red de mentores local creo que ayuda, pero no basta, ¿no? Porque en general los mentores locales tenemos cierto énfasis. No sé, yo soy experto en logística, entonces le hablo al tipo logística, y logística es una parte del proyecto, pero no es logística. Entonces, como que tener, hoy día Skype te permite, digamos, tener una manera, digamos, de tener
experiencias de distintos, incluso los mercados objetivos. Tener un mentor colombiano, si yo soy chileno y quiero ir a Colombia, puede ser una súper ayuda y viceversa, ¿no? Entonces creo que hay un tremendo espacio. Una mentoría cruzada latinoamericana sería un tremendo apoyo. Pero, perdón, con la ALIA precisamente se está pretendiendo eso. Uno de nuestros ejes es ese, ¿no? En ALIA uno de nuestros ejes es ese. Lamentablemente ALIA es un circo muy pobre. O sea, no hemos conseguido que el BID gaste un peso, digamos, invierta un peso en una cosa como esta, ¿no? O sea, hay un desconocimiento a nivel del BID, hay un desconocimiento a nivel de los países, a nivel de Chile, ni decir, digamos, respecto al rol que cumple el inversionista ángel. Se ve como un eslabón de la cadena y no se ve como el eslabón, como el gap de talento. De talento. También. O sea, mira, me invitó la Asociación Australiana, me invitó a hablar, a exponer en febrero en Australia, en Brisbane, no, en Melbourne. Y ver a la ministra de Economía Shadow, la sombra, tú sabes cómo Sí. la que si cambia el gobierno, esa va a ser la ministra, digamos, así que es una ministra en la sombra. Decirle a 300 inversionistas ángeles que habían estado 3 días encerrados trabajando en grupos de trabajo, en reflexión, o sea, tipos que han vendido empresas por cientos de millones de dólares, que aquí en Chile estarían todos en el pasillo, que las fotos, están con el lápiz trabajando en serio. Decirle, el país les agradece el esfuerzo, el creer en nuestros jóvenes, los necesitamos para ese gap de talento que ustedes ponen para que en el mundo haya muchas más empresas australianas globales. Yo decía, en Chile un político que sea capaz de hablarle en forma inteligente a un grupo de inversionistas ángeles 10 minutos, no hay mucho. Evelyn Matei, Fernando Flores podría decir algo quizás, y ya, y pare de contar. Entonces, estos temas, yo creo que hay un tema cultural que tiene que ver con nuestra capacidad de entendimiento de cómo pasan las cosas en lo micro. Entonces, en el discurso macro somos espectaculares, en el discurso micro de que el tema resulte, somos un desastre. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un grupo de incubadoras mal evaluadas que hacen a su mejor juicio el tema, pero no tenemos cosas innovadoras, o sea, que responda a la pregunta. O sea, si Chile dijera, hagamos una mentoría, hagamos una red, pongámosle $500.000 a una red de mentoría internacional y montémosla, sería un tremendo apoyo. Pero por otro lado te topas con que esos espacios están capturados por asesores locales. Comentarios. No, o sea... Silencio. Sí, claro. Es que es cosa del día a día para nosotros también. Sí. Yo ahora soy un empleado, pero dentro de mis amigos y todo es parte de, y la mayoría se ha alejado de la incubadora y es como un no, cuidado. O sea, encontráis un amigo que se está metiendo con una incubadora y para ser sin pelo en la lengua uno les dice, viejo, no. Y por el otro lado, que tú estabas hablando también, y es muy importante las redes de contacto, ahí es cuando uno también trata de salvarlo, pero ¿qué pasa con los que no tienen esos contactos? Y tratáis de contactarlos con alguien que quizás no tiene tanta experiencia, pero oye, mira, habla con tal persona, o no sé, pues, habla con el Nico que vino los otro día, o habla con Daniel Durraga, y tratamos un poco de salvarlo y saltarlo. Con los que han tenido éxito, claro. Exacto, y a mí me da un poco risa, pero es como el efecto de Gabriela Mistral, o sea, se ganó primero el Nobel y después le dieron el premio acá en Chile. Y un poco lo que pasa, y lo que pasa muchas veces con Corfo, y con las plata de la incubadora, que tengo ya ejemplos, de hecho, no sé, por mismo amigos muy cercanos, no voy a decir nombre, pero levantaron, no sé, $500.000 o más fuera, y les llegó un año después los $40.000 o 40 millones de pesos, no me acuerdo cuánto, de Corfo. O sea, llega a ser triste. Entonces, ¿cómo podemos acercar esos mundos? Al final, ¿cómo uno se acerca a un ángel como emprendedor ahí como inicial, que uno no tiene tantas redes? ¿Cómo yo puedo llegar a Mira, nosotros tenemos en Southern Angel yo tengo una socia que Carolina Bianchi, que es de la revista City, ¿no? Y nosotros hacemos de vez en cuando que llamamos unas maratones, ¿no? Juntamos 10 proyectos que más o menos valen la pena y le hacemos un screening y le hacemos un feedback formal, que es un proceso bien valioso, digamos, para ellos, ¿no? Donde un tercio queda y 2 tercios no quedan, pero es un tesacio que le ayuda mucho, digamos, a los emprendedores.
Y ahí pasan cosas, cuando tú eres inversionista pasan cosas que son complicadas. Por ejemplo, si alguien viene a una incubadora con un 15% que la incubadora tiene por haber hecho un trabajo que no hizo, o que mal hizo, y tú dices, yo voy a poner tanto dinero mío, que me ha costado mucho, por un 20%, o sea, come on, o sea, este socio no lo quiero. Entonces, no solo hacen el daño de no ayudar, sino que hacen el daño de hacer una carga indeseada para futuros inversores. O sea, es un tema súper complicado. Con Nico el otro día también, que decía que, claro, acá de repente puedes encontrar un inversionista bastante agresivo que se quedó con el 40% y dice, bueno, si yo voy a Silicon Valley con el 60% a punto de perder mi mayoría, simplemente no tengo que conversar. Sí, pero fíjate, por otro lado, es que depende. Los porcentajes es un tema súper complicado, Héctor, porque depende cuánto tú agregues, ¿no? Porque si eres inversionista pasivo, claro. Si eres inversionista y además hay que separar los roles. Porque una cosa es ser, ponte tú, cuando con mis socios, hablando del tema del potencial que tenía Galileo, que no lo vimos honestamente al principio, ¿no? O sea, bueno, hubo incubadoras que no lo vieron, hubo incubadoras que no lo seleccionaron. Para mí el proyecto más innovador que yo he visto en Chile, ever, salvo los de biotecnología, digamos, en los 7 años que yo en el proyecto no he visto uno como este en Latinoamérica, he visto quizás 2 o 3 que pueden ser más interesantes que este. Y hubo incubadoras que lo vieron y no lo aceptaron para incubarlo. ¿Está en verde en ese momento o está ya No, desarrollado? pero ya estaba, el concepto ya estaba aprobado, Ya. sabía los resultados que estaba teniendo, Ya estaba pero funcionando. ya estaba funcionando. Entonces, Perfecto. pero entre que no les convenció el área, tengo que decir que mi socio, a quien quiero mucho, tampoco un hombre muy locuaz que venda mucho su proyecto, hubo que soplar, digamos, para que la perla empezara a ver que era perla, digamos. Claro. Pero ahí está la habilidad con que tú miras, digamos. Entonces, yo digo, si tú te das cuenta de que hay muchos proyectos buenos que no tienen acogida, y qué pasa, y que hay proyectos que son malos, o sea, hay incubadoras que tienen 80 proyectos, con gente súper junior, con estudiantes de música como coach. O sea, me encanta la música, pero para escucharla, no para que una persona que está estudiando música esté coachando un proyecto innovador, digamos, de alto potencial. Entonces, como que yo digo, es como que parece que, pero no. Entonces, si nosotros, a ver, y volviendo, ¿cuál es el objetivo al final? ¿Cuántas empresas chilenas logramos colocar a nivel regional, al menos? Ese es el objetivo final. Y si nosotros vemos los últimos 10 años, ¿cuántas empresas chilenas que han hecho uso del ecosistema de emprendimiento nacional han hecho historia en Latinoamérica al menos? Ninguna. Yo no conozco. No hay. Cero. Cero. Entonces, si tú sumas lo que se invierte en investigación y desarrollo, en CONICYT, en los FONDEF, en los MESESUB, en lo que es Corfo, en lo que son apalancamiento a fondo, en lo que es, o sea, si tú sumas todo eso, son 5.000 millones de dólares en 10 años para resultado cero. Esa es la última línea. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Hay que hacer una reflexión profunda de dónde estamos invirtiendo los recursos como país y cómo lo estamos invirtiendo. Entonces, por otro lado, yo no creo que sea un tema de show business, de decir, montemos en Chile, va a ser el nuevo Silicon Valley, porque no va a ser. El tema de Startup Chile, por ejemplo. Pirotecnia. O sea, perdona, pero pirotecnia, ¿no? Entonces, yo creo que si nos vamos a la pregunta inicial, ¿no? Yo digo, sí, es cierto donde se equivocan, pero también tenemos que mirarlo con la mirada grande, decir, ok, si el país está poniendo mucho dinero, ayudemos a que se equivoquen menos, ¿no? Y si me permite, Héctor, tres hilos. Yo creo que nos equivocamos en que a los emprendedores les falta la visión. Nos equivocamos en el esquema de apoyo, donde el apoyo es muy pobre para el salto cultural que hay que pegar. Nos equivocamos en no entender cuál es el tipo de rol que cumplen los ángeles, que no es un rol financiero, es un rol de talento que no existe. Y eso no lo entiende la gente de Corfo. Y no lo ha entendido. O sea, Sauter se quedó sin instrumento. O sea, la red más exitosa de Latinoamérica
las migajas que eran inaceptables, finalmente nos quedamos sin instrumento de apoyo, ya somos netamente privados. Entonces, tú necesitas, y el otro tema es internacionalizar la discusión, o sea, generar un ambiente a través de mentores o lo que sea, abrirle el mundo a los jóvenes, que las misiones tecnológicas ayudan, pero es como un saborcito que te quedó y volviste. Depende cómo uno la toma también. A ver, ayuda porque te genera inquietud, Exacto. pero no te da la permanencia. Totalmente. Entonces, si tú haces eso, tienes que complementarlo con algo que te dé la permanencia, que puede ser la mentoría, que puede ser... De hecho no existen. Entonces, claro, pero hay que abrir el mundo de una manera permanente. Entonces yo creo que los errores, que yo no llamaría, o sea, hay errores que uno comete, pero las omisiones sistémicas tienen que ver con visión, con falta de apoyo del nivel que se requiere, con falta de talento, con falta del rol de los ángeles, con falta de financiamiento efectivo en las etapas tempranas. Fíjate que en este país llegó a haber 6 redes de inversionistas ángeles, hoy día hay 2 que funcionan. Entonces, y además nos toma una cosa que son como que las olas pasan de moda. O sea, Chile iba a ser el tigre del software, y como no fue, se guardó en el cajón. Chile iba a ser el tigre, digamos, del emprendimiento, y como no está haciendo, se está guardando en el cajón. Chile iba a ser el país interconectado a la banda ancha, como no está haciendo, guardado en el cajón. Entonces, ojo, que yo digo que el emprendimiento se guarda en el cajón, ya estamos en el proceso, hemos estado el último año y medio en ese proceso, por lo tanto hay que sacarlo del cajón y hay que hacerlo bien. Sí. Oye, ya estamos terminando, no sé, opiniones para el cierre. Creo que ya hemos hablado bastante, vamos a hacer otro capítulo. Yo creo. Sí, porque ahora hay que ver cómo lo arreglamos esto, porque yo creo que, como dices tú, hace falta mucho todavía por desarrollar para crear esa visión global y también para incentivar a gente que tiene capital y que puede invertir y que sabe que, o que se sabe que luego seguramente va a poder multiplicar eso y que tiene un poquito de... le gusta eso del riesgo también, ¿no? Uno le tiene que gustar el riesgo cuando invierte. Bueno, es otro tema, incentivar la inversión. Sí, incentivar la inversión, claro. Hay que buscar los ángeles también, pero ángeles dispersos no hacen mucho, tienen que estar de alguna manera efectivamente unidos y organizados para que haya ahí toda una maquinaria de presentación, en este caso de incentivación para que la gente aporte, ¿no? Sí. En este caso. Pedro, un comentario final. Me gusta, estuve entrevistando hace poco para trabajar en grupo a una persona que me decía que en grupo una empresa súper joven, son promedio de acá, son 27 años, él tenía unos 37, un poco más, no me acuerdo, pero decía que a él le encantaba trabajar con jóvenes porque él aportaba toda la, ¿cómo se dice?, el conocimiento y la experiencia, pero él por el otro lado buscaba toda la jovialidad y la fuerza, y que al final esa era la mezcla perfecta, y todo el rato que hemos estado conversando me acordé muchas veces de él, porque es lo mismo que tú estás diciendo, o sea, es lo que le falta a esto, es esta mezcla de toda esa fuerza, la convicción, el riesgo, pero a la vez el apoyo de oye viejo, bien, dale con eso, pero para llegar a ese punto tú tienes que hacer esto y esto y esto. El emprendedor quiere llegar siempre a un fin, pero no sabe cuál es el camino que debe tomar. Y bueno, yo espero que con todo este hilo conductor que hemos ido armando vamos a sacar algunas conclusiones. Yo creo que después vamos a tener que quizás hacer un asado que se grabe o algo así con todo lo que han estado. Pero también me da mucho gusto que se genere esta discusión y escuchar un poco más de cerca la visión tuya, la visión de Nico. Una visión crítica en este caso. Exacto. Fíjate que, comentario de cierre, yo creo que hay que ver cómo se hace. O sea, yo coincido contigo en que hay que ver cómo se construye. Y yo creo que inversionistas, la paradoja de no entender cómo sucede lo micro, es que los grandes incentivos tributarios están en los fondos, que son los que menos riesgo corren, y no en los inversionistas ángeles, que son los que realmente corremos el riesgo. Efectivamente. El fondo corre el riesgo natural del negocio, nosotros corremos el riesgo del emprendimiento. Entonces tú pierdes todo, ganas y pagas todos los impuestos. Absurdo. Además. Entonces armamos un proyecto, gracias a Evelyn Matei y el ministro Velasco, armamos un proyecto con todos los sectores, con las mejores prácticas mundiales, y no se aprobó porque venía el nuevo gobierno, la gente del nuevo gobierno dijo, no, si el tipo tiene plata, ¿por qué necesita más ayuda? O sea, no entendían nada, y ahí quedó archivado. Entonces, como que yo creo que ese es un comentario. El segundo comentario es que si hay buenos proyectos, los inversionistas aparecen.
Entonces yo creo que hay que hacer un foco en los proyectos. Los proyectos son malos. Generar una mejor visión. En general los proyectos, yo créeme que veo proyectos, muchos proyectos, que tengo mucha experiencia en proyectos, y que son muy pocos los proyectos que tienen la pendiente adecuada como para decir, aquí vale la pena. Entonces yo creo que tenemos que ser un poquito más exigentes, agua arriba, porque cuando tú tempranamente en la idea puedes influenciarla, el proyecto puede salir muy bien disparado. Cuando el proyecto viene mal armado, el equipo emprendedor está ya armado en la sociedad y el equipo no es, ya que la va a desarmar, no puede, entonces cuesta mucho que despegue. Y en etapas tempranas también funciona mucho, como dicen por ahí, el fail fast. O sea, ojalá tener un feedback muy rápido de te estás equivocando, y el emprendedor lo más seguro es que si es un buen emprendedor va a ir por esa idea mejorada o va a ir por otra. Sí. Y eso también nos falta harto. Bueno, que ya vamos terminando, vamos dando los agradecimientos a la difusión que nos va a hacer Diario Estrategia de Emprendidos y la revista InfoWeek, que también nos está difundiendo. Probablemente se va a sumar la revista City también. Así que gracias, Daniel, por venir. Gracias amigo Pedro, de siempre. Gracias, Fernando, muchas por gracias, el tiempo. por la invitación. Estar acá. Esperamos verte en otro capítulo, a ver si lo armamos o si armamos emprendido por Colombia. ¿Por qué no? Claro. En Ecuador parece que va a aprender luego. Así que a los visitantes de Emprendidos nos vemos en otro capítulo que lo vamos a estar anunciando por nuestra web, y hasta pronto. Chao. Chao.